Bienvenidos, colegas, a otra nueva singladura de Sal de la Matriz. Soy Álvaro Toledano. Hoy es el día 22 de abril de 2023 y me dirijo a técnicos hispanohablantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre, los de España. Hoy venimos a resolver la pregunta del vídeo anterior. Aquí podéis ver el vídeo anterior que nosotros pedíamos: ¿por qué había un diodo Zener puesto en la activación de los LDO de un circuito de Texas Instruments, un circuito controlador de fuente de 3 y 5? Vamos a leer algunas respuestas y vamos a ver si estáis bien o no. Dice, bueno, funciona, es mi amigo José Manuel, y funciona como desplazador de voltaje porque lo puso el diseñador. Tal vez tenía un lote de sobre de diodos y no tenía la suficiente resistencia. Bueno, la verdad es que es gracioso, colega, pero no es porque tenía diodos de sobra. Y la verdad que salen más caros los diodos que la resistencia, así que no. Dice aquí mi amigo Ángel Soto, dice una protección de sobretensión. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tengo el esquema aquí y tengo un simulador de circuito. Voy a poner el esquema para que lo veamos perfectamente. Mirad, este es el esquema y aquí podemos ver lo que estábamos diciendo, que tengo el voltaje de 19 voltios, el circuito este en la pata de enable LDO, pin número 4, se activa a través de esta línea. Que tengo un diodo, el PD7, y resistencia de 100 kilos y 330 kilos. Bueno, vamos a ver si hay una protección de sobretensión. Para eso tengo un simulador de circuito. Una maravilla, esto os lo recomiendo en Parcel PLC, esto es barato. He puesto aquí unos medidores de voltaje, aquí tengo 19 voltios, tengo mi diodo de 5.1 voltios, que en cuanto pierde los 5 voltios, más o menos, 4.9, no tiene resistencia de carga, resistencia en serie. Y aquí tenemos un divisor de tensión. Este divisor de tensión me activa a 10,77 voltios. Vamos a ver si nuestro amigo Ángel tiene razón. Me equivoqué, le puse un cargador de 50 voltios. Cuando le pongo un voltaje de 50 voltios, lo que hace es que me entrega 34. O sea, no ha protegido la sobretensión. Amigo Ángel, no está en lo cierto esta vez. Bueno, Ángel, un magnífico técnico, un abrazo desde aquí. Entonces aquí me dice mi amigo Javier Basnet, perdón, un colega de DIFNET en Argentina, me dice una protección para la pata de enable del integrado, una vez el valor de ruptura de Zener pasa por el voltaje, estabilizado sin provocar ningún pico sobre el enable. Bueno, vamos a suponer que tiene razón. Nos vamos al PDF. En el PDF tenemos la hoja de datos. Y la hoja de datos, cuando yo estoy leyendo, este es el TPS 5147, creo que se llama, y me está diciendo que cuando yo estoy mirando por aquí los valores absolutos, en el circuito no tiene ningún tipo de protección. O sea que no es necesario, y si me pongo a mirar, los voltajes de entrada de enable LDO van desde 0.3 a 30 voltios. Así que no es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? No se desanimen y vamos a seguir leyendo respuesta de colegas. El diseñador de diodo pasa con voltaje para el LDO del TPS, entonces si el diodo se rompe por protección, Fabián, no tiene por qué romperse ese diodo. No es una protección, porque la tensión determinada de Zener no varía, permanece constante, aunque aumenta la tensión de alimentación. Bueno, esto no es correcto. Ha usado ese diodo para limitar el voltaje, dentro soporta este Zener, que es de 4,90 a 5.2. Sí, pero el voltaje de alimentación es de 19 voltios, en caso que esté conectado con un cargador, con el adaptador de corriente, más bien dicho. El diodo Zener lo pone en esa parte para tener fijo el voltaje cuando se polariza inversamente. Bueno, este no es así, Jesús. Aquí tenemos a Eric, dice, el Zener está ahí con protección de sobretensiones, monitor. Bueno, ya hemos visto que no protege sobretensión, hemos metido 50 voltios y estaba entregando 30 y tantos. Aquí tenemos a Delgado, Joel Delgado, dice, el Zener está puesto el diagrama junto al divisor de voltaje, sí, para fijar un voltaje, pero lo primordial es hacer filtrar cualquier variación de voltaje, para que no, este no es un filtro exactamente, ¿no? Pues Antonio Cordero dice, en este caso, el diodo Zener funciona como protector de batería baja, ya que es conveniente que la batería no se descargue por completo, sobre todo las baterías antiguas, ya que son difíciles de recuperar. Esta respuesta es correcta. Mi amigo José Antonio Cordero, tú eres de los que ha hecho un curso conmigo, se ve, se nota. Aquí el señor Monterroso también es un buen técnico.
Aquí te dice que el pin 4, habilitación, reguladores de LDO 5 y 19 voltios y queda 13.9 voltios y con el divisor de voltaje sería 3.23. Bueno, fíjate, si te fijas, aquí tenemos, pues, hemos utilizado divisores de tensión, 100 kilos y 330 son 10.74. El problema es que tú has calculado al revés, has puesto 300 el primero y 100 el segundo, que serían 3 voltios y pico. Bueno, con 13.9, que es el voltaje correcto, ¿verdad? Son 3,48. Pero lo cierto es que no, lo cierto es que 100 y 300, esto es un fallo que puede tener cualquiera, ¿eh? Nadie, aquí lo tenemos también calculado con otro, un cálculo de visor resistivo, y aquí lo tenemos efectivamente, que si yo tengo 19 voltios, ¿verdad? La tensión en el Zener va a caer en lugar de 13.9 a 14.03. Esto ocurre porque este Zener no es muy exacto, es entre 4.9 y 5.2, dependerá de la resistencia en serie y la resistencia de carga, que en este caso no tiene. 14 voltios, 13.9 más o menos es lo mismo, pero no estás en lo cierto, estaba en lo cierto el amigo Cordero. Vamos a ver, supongamos que estamos trabajando con batería. Cuando no tengo puesto adaptador de corriente, la batería, si está totalmente cargada, tiene 10.8 voltios, que son 3 celdas de 3.6. Fijaos, paso porque es 5.1, tengo voltaje suficiente, el voltaje aquí es 5.8 y el voltaje es 4.49. El circuito sigue trabajando, tengo un estado alto. ¿Quién me dice lo del estado alto? Vamos a verle. Mirad, cuando yo estoy hablando sobre este tipo de circuito, el enable LDO me está diciendo que hasta 30 voltios me aguanta, pero el consumo que tiene es de 14 microamperios. Por aquí podemos ver, déjame que le demos a buscar. Aquí va a tener muchos 14. El consumo mínimo que tiene es muy pequeño. Cuando está apagado los LDO, el consumo que tiene es muy pequeño, lo podemos ver las unidades que tienen por aquí. Y entonces lo que hacemos es que apagamos el circuito para que no descargue la batería. Recuerden que el LDO de este circuito es el que alimenta, en este esquema, alimenta el circuito de control. Por aquí podéis ver el consumo que tienen, el output current, y cuando el LDO output es de hasta 100 miliamperios. Pero cuando está apagado, está en 14 microamperios, muy pequeñito. Bueno, entonces fijaos, este circuito está diseñado para que usted lo maneje al voltaje de la batería correcta, ¿verdad? Aquí tendríamos o bien 19 voltios si está por adaptador de corriente, o bien 10.8. Cuando la batería no está totalmente descargada, estará mejor 9, 7, pero cuando la batería está totalmente descargada no son 0 voltios, lo que tiene son 5, 6, 7 voltios. Ya 7 voltios podemos considerar que es una batería totalmente descargada. Entonces nos vamos al simulador. Mi batería está totalmente descargada. O sea que tengo, por ejemplo, 6 voltios. No es cero. Una batería descargada, 6 voltios es suficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no es capaz de entregarme en el divisor de tensión un voltaje alto. 842 milivoltios es estado bajo. Entonces el circuito apaga los LDO y deja de consumir. Por lo tanto, me deja de consumir la carga de los LDO. Este diodo Zener es una protección para batería baja, como dijo muy bien mi buen amigo el señor Cordero. Todos los demás os habéis equivocado. Por una cosa o por otra, no habéis fijado. A lo mejor era una pregunta un poco tramposa, pero os habéis equivocado. El señor Cordero lo ha hecho correctamente. Bueno, ahora que sabemos cómo hemos funcionado con esto, vamos a ver lo que estábamos haciendo, nuestro análisis del A1466. Y yo os aconsejo que utilicéis algo parecido a esto siempre. ¿Por qué? Porque con esto usted tiene muchas ventajas. No tiene que preguntarle a nadie. Bueno, entonces, fijaos, vamos a ver otro plano. Ya quitamos esto de aquí, estamos con la reparación de la 1466 y vamos a ver si somos capaces de entregar el Sao aquí. Estábamos con esta plana. En las clases anteriores estábamos haciendo preguntas sobre cuál era el voltaje que íbamos a tener para polarizar este MOSFET de aquí,
Se nos ha ido un poco la imagen aquí. Y estuvimos mirando esto. Bueno, ahora nosotros queremos saber cuál es el voltaje principal. Y en el voltaje principal, según el Shin-Shin-Sao, el voltaje principal PP-Bus G3H, que se puede medir en F7140, es de 8.6 voltios. Bien, recordad, nosotros teníamos en la página anterior este circuito, ya averiguamos cómo funcionaba este MOSFET y este de aquí. Y también vimos que tenemos 3,42 voltios G3H. Bueno, pues si nos fijamos bien, esto de aquí es PPDCIN G3H, que son 16 voltios y medio, y pasábamos por aquí y encontrábamos que el circuito de charger, el U7100, hacía PWM y a través de este buck converter generaba 8.6 voltios. Lo podemos ver tanto en L7130 como en F7140 y vemos que tanto si está alimentado con cargador, son 8.6, como si está alimentado por batería, son 8.6. Fijaos que son la misma línea al final, es la misma. Entonces vamos a medir en F7140. Vamos a ver dónde está ese en el circuito, en el FlexBV. F7140 no es otro que este de aquí. ¿Bien? Y el 7130 es esta gigante. Esto tendrá que tener 8.6 sobre el plano. Pero esta placa tiene una avería. Vamos a ver cuánto voltaje tiene. Y esta es la pregunta. Tendría que tener 8.6. Vamos a ver en el microscopio. Esto es la L7130 y el F7140. Vamos a verlo también en el Board View. Aquí lo tenemos fácil. F7140 y L130. Aquí lo tenemos en el microscopio. Y aquí arriba a la derecha tenemos el voltaje. Vamos a ver exactamente qué voltaje tiene. Yo activo la fuente de alimentación y vamos a ver si podemos ver. Aquí tenemos 8.1. Obviamente el resto de los sitios vamos a tener 8.1. Bien, 8.1. Bueno, no sé lo que sabéis de MacBook, pero esta es la pregunta. Debería tener 8.6, pero tiene 8.1. ¿Sabéis por qué? Leo los comentarios y lo resolvemos mañana. Un saludo para todos y feliz fin de semana.